Buenas tardes, doctores residentes. Vamos a iniciar con lo que es la presentación del día de hoy. Se escucha, ¿verdad? Cualquier cosa pongámoslo en los comentarios. Ya. Como decía en el grupo, estamos probando esta nueva plataforma, entonces un poquito de paciencia y comprensión. Todos los comentarios a través de, por favor, del chat. Ya, el tema de hoy va a ser gastrosquisis y onfalocele. Iniciamos con lo que es un poquito de la historia, recordando que más o menos Ambroise Paré describió por primera vez lo que es una onfalocele en 1634. Nos pasamos al siglo XIX, donde se va a acuñar lo que es el término de gastrosquisis. En 1940 se van a producir los primeros cierres primarios exitosos. En 1953, Mork y Stock van a establecer lo que es la diferencia definitiva entre gastrosquisis y onfalocele. En 1970 se va a producir lo que es la introducción del silo, y en 1990 se va a producir el desarrollo de los hilos prefabricados, los que usamos ya actualmente. Para hablar un poquito de lo que es la embriología, recordemos que a la tercera semana de formación del desarrollo embrionario se va a hacer lo que va a la formación de los pliegues corporales y laterales y lo que va a ser el crecimiento ventral, así como estamos viendo en lo que son el video. Y en la cuarta semana lo que se va a producir va a ser un plegamiento cefalocaudal y lateral, ya, y lo que esto va a llevar a lo que es la fusión de la línea media. Es en esta parte cuando no se produce cuando hay una falla en este plegamiento cefalocaudal y en esta fusión es que se va a producir lo que sería lo que es la gastrosquisis. Luego tenemos que en la sexta semana ya de la gestación va a realizarse la protrusión del intestino medio. Con desarrollo y crecimiento se va a producir lo que es la hernia fisiológica con la rotación del intestino, y a partir de la 10ª semana va a reintroducirse todas estas asas herniadas van a reintroducirse a la cavidad. Es cuando falla en esta semana, cuando falla el retorno de las asas, lo que nos va a producir la otra patología, que es la onfalocele. En cuanto a la gastrosquisis, hablamos de que la gastrosquisis va a ser un defecto del cierre de la pared abdominal. Deriva de gastro, estómago y isquisis abierto. Este va a ser un defecto paraumbilical que se va a encontrar al lado derecho y va a tener con las asas intestinales que van a salir por fuera de la cavidad, van a estar expuestas a lo que es el líquido amniótico. En esta patología son raras que esté asociado a malformaciones, a diferencia de la onfalocele, que sí está relacionado con malformaciones. En cuanto a la incidencia, nos dice que de más o menos 1 en 4,000 recién nacidos vivos van a tener esta patología. Ya se va a producir el 28% de los partos prematuros se van a producir de pacientes que tengan gastrosquisis. Y en relación a varones, mujeres, es por lo menos la incidencia 1 a 1. Entre los factores de riesgo que se han ido viendo son las madres menores de 21 años y también otros factores de riesgo va a ser el tabaco, nitrosamidas y el uso de AINES. En cuanto a la etiología, son varias teorías que se presentan en lo que es esta etiología y se ha ido agrupando estas teorías. Si bien nos dice que ninguna de las teorías explica por completo lo que es esta patología, la integración de varios de estos van a poder explicar un poquito más, se va a poder más entender por qué se produce esta patología. Entonces, entre estos grupos tenemos la teoría de lo que es del plegamiento del mesodermo, donde va a haber la falla del cierre de la pared corporal ventral, y el del
adelgazamiento de su mesodermo. Esta teoría lo que sí no nos va a explicar por qué el predominio es del lado derecho, ni el daño intestinal. Otra teoría va a ser la disrupción vascular, que va a ser una involución anormal de la vena umbilical derecha y la interrupción de la arteria ónfalo-mesentérica. La limitación de esta teoría va a ser que no va a existir un evento vascular único reproducible. Luego está otra teoría, la que es del anillo umbilical, que va a haber una debilidad estructural en la unión umbilical abdominal. La limitación de esta teoría va a ser que no va a explicar la severidad del daño intestinal. Luego nos dice que hay la teoría de los modelos integrados, que las teorías modernas nos dicen que se rechaza que haya una sola teoría, un solo evento que vaya a explicar por qué se produce esto. Entonces nos dice que la unión de estas diferentes teorías va a poder explicar mejor en lo que consiste esta patología. Entonces, la gastrosquisis no va a por lo tanto, no va a salir de lo que es un defecto único, sino la interacción de estos de estas tres partes, la vulnerabilidad mesodérmica, la inestabilidad vascular y lo que es el estrés biomecánico. En cuanto al diagnóstico, para hacer el diagnóstico de esta patología generalmente se hace prenatal con una ecografía de lo que es en el segundo trimestre, donde se va a ver un conglomerado de heces intestinales dilatadas. Otra cosa que se puede realizar es lo que se toma igual en el segundo trimestre es la alfa-fetoproteína materna, que va a estar elevado, y también nos va a mostrar un retraso de lo que es el crecimiento intrauterino. En cuanto al manejo postnatal, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, entonces los estudios nos dicen que no hay mucha diferencia entre que sea necesario tener que adelantar tener que adelantar demasiado el parto. Todo va a depender de cómo esté el feto en el vientre de la madre. Y también nos dice que entre parto natural y lo que sería una cesárea tampoco hay mucha diferencia. Entonces, la idea es tal vez el manejo postnatal, lo primero con el paciente, tener un acceso venoso, la reposición de líquidos del paciente, ya que como no hay esta cubierta de los intestinos, el paciente va a perder va a perder más líquidos. También nos indican el uso de lo que es una sonda orogástrica para evitar la distensión gástrica que puede haber, y el manejo que se va a hacer, en este caso sería el uso de un silo provisional y mantener al paciente en decúbito lateral derecho. Entre el tratamiento quirúrgico que va a necesitar este tipo de pacientes, se va a dividir en relación a si esta patología, si la gastrosquisis va a ser simple o compleja. En el caso de que sea simple, vamos a ver si es reductible o no reductible. En el caso de que sea reductible, lo que se intenta es un cierre primario, que según los estudios igual tiene buenas... que tiene una buena evolución. En caso de que sea irreductible, se puede hacer una reducción diferida con el uso de lo que es el silo y un cierre posterior. Y en caso de que sea una patología compleja, que haya atresia, necrosis, perforación, vólvulo, y va a ser un plan de cierre individualizado. También se puede usar otras nuevas técnicas como las que vamos a hablar. Entonces, si tenemos una gastrosquisis que sea simple, vamos a tener solo el contenido de las heces intestinales, no va a haber mucha lesión. En caso de que sea compleja, ya como decíamos, va a haber atresia, podemos haber estenosis, perforaciones, incluso necrosis. Ya, entonces, en el caso de que sea simple, nuestro primer plan quirúrgico lo que es el cierre primario, que se realiza al momento del nacimiento. Se puede realizar lo que es bajo anestesia general. El plan de esto es también evitar que se produzca un síndrome compartimental y mantener una presión intraabdominal entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Después tenemos, en el caso de que ya no sea simple, sino que sea una gastrosquisis más compleja, podemos tener lo que es el cierre diferido. Esto mediante el uso o la colocación de un silo, y una vez colocado el silo, es lo que se va, conforme pasan los días, se va a ir cerrando para hacer que con esta presión los intestinos puedan entrar a la cavidad sin mantener demasiada presión, y que esto pueda ayudarnos a que todos los intestinos vuelvan a la cavidad abdominal y se pueda posterior a eso producir lo que es el cierre de la pared.
También otra técnica que se está utilizando es lo que es el símil exit. Ya es justamente esta reducción de asas, esta reintroducción de asas intestinales a la cavidad antes de lo que es cortar el cordón umbilical. Para eso sí se realizaría lo que es una cesárea electiva y el soporte de la vamos a utilizar la circulación fetoplacentaria para que a través de ahí también la anestesia que se pueda pasar a la madre pueda pasar al feto y se puede realizar esto al lado de la madre, sin separar todavía al recién nacido de la madre. Entonces se va a producir lo que se realiza la reducción del colon en el sector izquierdo, la reducción del intestino delgado en el sector derecho y luego se va a poder realizar lo que es el cierre. Y esta es una de las técnicas, digamos, que últimamente se está usando para tratar de evitar el menor daño a lo que es el recién nacido. Entonces, un poquito de las diferencias entre estos tres tipos de cierres. Es primero el momento del cierre primario, inmediatamente después del nacimiento. El cierre referido puede tardar varios días y el similexit antes de que se corte el cordón umbilical. Entre las indicaciones, el cierre primario es para gastrosquisis simple. El cierre diferido, cuando ya tenemos algo de hematosas, tenemos un defecto pequeño, y en caso del similexit va a ser para casos seleccionados, ya que puedan ser evaluados por todo el equipo multidisciplinario previamente a la cirugía. Entre las ventajas del cierre primario, se realiza un solo procedimiento, hay menor tiempo de exposición intestinal y menor riesgo de contaminación. En caso de un cierre diferido, va a disminuir lo que es la presión intraabdominal, va a reducir el riesgo de síndrome compartimental y permite una adaptación progresiva de la cavidad abdominal. En cuanto al similexit, va a evitar la deglución de aire por el recién nacido, va a aprovechar para que la reducción pueda ser más fisiológica. Entre las desventajas del cierre primario, el riesgo de que haya hipertensión intraabdominal, que pueda producirse un síndrome compartimental. En el caso del uso de silo, va a ser que va a tardar varios días, no va a ser algo que se va a producir en el mismo día, entonces va a ser progresivo. Y en cuanto al similexit, si bien es una técnica compleja, va a requerir la cesárea programada, la programación multidisciplinaria. Y por un equipo que sea, o sea, que esté capacitado para el procedimiento. Entre las complicaciones del cierre primario, hipoperfusión, compromiso respiratorio. En el caso del uso de silo puede haber infección, desplazamiento del silo. Eso también va a hacer que se retrase más lo que es la alimentación enteral. Y en el caso del similexit, es similar a lo que es el cierre primario. Si la reducción es forzada, riesgos que están relacionados con el procedimiento obstétrico. Entonces, en cuanto al nivel de evidencia, hay bastante evidencia, obviamente, sobre lo que es el cierre primario, igual sobre el cierre diferido, pero en cuanto al similexit, no es tan alto, no es, o sea, no se realiza tan comúnmente, por lo tanto, no hay tantos estudios como en el caso del cierre primario diferido. Y lo que decíamos, entre las complicaciones que se puede producir va a ser lo que es el síndrome compartimental abdominal, al forzar las vísceras, al reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal, que no está completamente desarrollada, puede elevar lo que es la presión abdominal. Entonces, estos pacientes necesitan monitoreo crítico, medición de la presión intraabdominal. Después nos dice que nuestro umbral de alarma sería que esta presión pueda aumentar mayor a 15 a 20 milímetros de mercurio o que la presión venosa pueda subir a mayor a 4 milímetros de mercurio. Y eso nos estaría indicando que puede haber isquemia visceral. Entre las consecuencias va a haber oliguria, acidosis, puede haber isquemia intestinal, como dijimos, y una disfunción hepática. Entonces, para eso se requiere detener el intento de cierre y dejarlo tal vez un silo para mantenerlo por un cierre por etapas para ayudar a que la pared pueda acostumbrarse a tener todo el contenido abdominal sin volver a producir este síndrome compartimental.
En cuanto al segundo tema que decíamos que era la onfalocele, va a ser un defecto del retorno de las asas de la cavidad abdominal. Dijimos que más o menos esto va a pasar a la 10ª semana, cuando posterior a la herniación fisiológica las asas vuelven a la cavidad. Entonces, también llamado exónfalos. Entonces, deriva de ónfalo, ombligo y hernia. Entonces, este es un defecto, nos dice, de la línea media, que es mayor a 4 centímetros, que va a producirse por herniación del contenido abdominal, que a diferencia de lo que es la gastrosquisis, va a estar recubierta con peritoneo, gelatina de Wharton y lo que es el amnios, lo que va a proteger en realidad a las lesiones que podrían tener los intestinos, como es en la gastrosquisis. A diferencia igual de la gastrosquisis, la onfalocele va a estar asociada a malformaciones cardíacas, cardiopatías congénitas, el síndrome de Beck-Wiedemann, los defectos espinales, malformaciones con atresia vesical, la pentalogía de Cantrell. Igual en este caso van a estar elevados lo que es la alfa-fetoproteína materna, y también nos dice que se puede realizar un estudio cromosómico para ver que no esté asociado a otras cromosomopatías. ¿Se gustó? Eh, ahí está. Tú te ves. Ya. En cuanto a los tipos de onfaloceles, vamos a encontrar onfaloceles pequeños, que van a ser el defecto menor a 5 centímetros, onfaloceles moderados, que va a ser mayor a 5 centímetros. Hablamos de onfaloceles gigantes cuando, aparte de ser mayor a 5 centímetros el defecto, podemos encontrar que, aparte de las asas intestinales, vamos a encontrar que va a estar también comprometido lo que es el hígado, y un onfalocele roto, que ya, como dice el nombre, o sea, va a estar roto todo lo que es esta cubierta, y se puede en algún momento confundir con lo que sería una gastrosquisis, porque ya van a estar expuestas las asas. En cuanto al manejo postnatal, casi vamos a mantener el mismo esquema de lo que es una gastrosquisis: el acceso venoso, la reposición de líquidos, la colocación de una sonda orogástrica, y en estos casos se puede usar lo que es un silo provisional. El tratamiento quirúrgico igual va a depender de cómo va a estar el defecto. Se puede realizar un cierre primario cuando son defectos pequeños, pero si el defecto va a ser grande o moderado, va a ser gigante, o en este caso va a estar roto, entonces se puede hacer un cierre por etapas. Se puede usar placas de gel, o si no, lo que se utiliza también podría ser un silo clásico, como se realiza en las gastrosquisis, o en otro punto también se puede, si nos dice que si esta cubierta que va a estar cubriendo los intestinos es más fuerte, se podría usar como eso mismo, como un silo, para ir reduciendo las asas. Ahí nos dice también que otro tipo de manejo, que es un manejo en una primera parte, es un manejo no operatorio, esta estrategia de escarificación, Path and White, que está reservado, nos dice, para pacientes inestables, prematuros, que tienen anomalías cromosómicas, donde la cirugía inicial no se puede realizar, es inviable por las patologías que tiene el paciente, que pueden comprometer aún más la vida del paciente. Entonces, en esto nos dice que se va a utilizar agentes antisépticos y secantes. En este caso, la sulfadiazina de plata. Nos dice que en la primera fase se va a utilizar estos agentes. Después, esto es, como este manejo va a ser bastante largo, digámoslo así. Luego tenemos que ver en una segunda fase una prevención de infección, y mediante estos agentes se va a producir la formación de escaras sobre la superficie del saco, para que luego, posterior a eso, va a haber un desarrollo lento del tejido de granulación sólido, y nos dice que ya después, para producir la epitelización del saco, que se va a producir en varios meses, incluso puede ser años, dejando como una especie de una hernia ventral, que esto se va a poder reparar electivamente posterior, cuando ya se hayan tratado y manejado, digamos, lo que son las comorbilidades que tenía el paciente.
Eh, un cuadro esquemático en cuanto a la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. En cuanto a la localización, la gastrosquisis va a ser un defecto que se va a encontrar a la derecha de lo que es el ombligo y en el onfalocele central. El cordón umbilical, en este caso en la gastrosquisis, como el defecto es a la derecha, el cordón va a estar ubicado a la izquierda del efecto. En el caso de la onfalocele va a estar en el saco. En cuanto a lo que es la cubierta, en la cubierta, en la onfalocele va a estar presente, a menos como dijimos antes que sea un onfalocele roto, y en la gastrosquisis va a estar ausente. En cuanto al momento de la lesión, es del onfaloceles entre la sexta y la décima semana, cuando se produce la herniación fisiológica y el retorno de las asas. En cambio, las gastrosquisis va a ser en la etapa embrionaria, entre la primera y cuarta semana, más que todo en la cuarta semana, cuando hemos dicho que se va a producir el plegamiento lateral y cefalocaudal para cerrar lo que es la pared. En cuanto a las vísceras herniadas, en la onfalocele vamos a encontrar intestino y en algunos casos hígado. En ahí es cuando nosotros, como decía, vamos a decir que este defecto ya es gigante. Y en el caso de la gastrosquisis, igual vamos a encontrar intestino y podemos llegar también a encontrar lo que es el estómago. En cuanto a la condición de cómo va a estar el intestino, el onfalocele va a estar normal al nacer porque va a estar cubierto. En cambio, en la gastrosquisis puede haber serositis, puede haber edema, justamente por el contacto de las asas con lo que es el líquido amniótico. Y en cuanto a la urgencia, la onfalocele no es tan urgente como la gastrosquisis, que ya sí es una patología más urgente de resolver. Ahora, viendo lo que es eh, el estudio que se ha encontrado, el artículo científico, o sea, se encontró un artículo sobre un estudio que se ha hecho más o menos de 30 años de todos los pacientes con gastrosquisis y onfalocele. Recordando, ¿no?, que la gastrosquisis, ubicación a la derecha, onfalocele en la línea media. Entonces, en este estudio, en estos 30 años de estudio, se ha tomado como población a todos los niños que han nacido con gastrosquisis y onfalocele en ese tiempo, y es incluido a todos los pacientes. En ahí se ha ido mostrando lo que es la brecha, la incidencia, que hay mayor incidencia en gastrosquisis, mayor recién nacidos vivos con gastrosquisis, pero eso también es porque en la onfalocele ha habido mayor tasas de interrupción del embarazo en pacientes con onfalocele. Entonces, con esto comprobando que la edad materna es un factor predominante en lo que es la gastrosquisis, y el 85% de estas madres eran primigestas. En cuanto a las anomalías asociadas en la gastrosquisis, por lo general no estaba, han visto que no ha estado asociada a malformaciones, a otras malformaciones, pero está limitado al tracto gastrointestinal, y entre las complicaciones que puede haber puede ser la atresia intestinal, microcolon. En cuanto al onfalocele, sí está relacionado a varias patologías. Nos dice que en el 68.4% de estos fetos presentaban defectos graves adicionales, alteraciones en el corazón, sistema nervioso, esquelético, y el dato crítico era que de todos estos pacientes, 16 han sido diagnosticados con lo que es la trisomía 18. En cuanto a la estrategia quirúrgica que se ha usado en estos pacientes, eh, eh, se ha visto que obviamente la intervención en las primeras 24 horas de vida, el cierre primario que lo han canalizado como el estándar de oro, con el cierre inmediato de la pared, un éxito en el 86% de los casos, y el cierre diferido por etapas, con el uso de silo protector, requerido solo en 14% de los pacientes. La mayoría de los pacientes se ha podido realizar el cierre primario. En cuanto a la recuperación de estos pacientes, se ha visto que el cierre primario tenían menos días de uso de ventilador, se podía iniciar más antes lo que es la alimentación enteral, y su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales era menor. En cambio, los pacientes que se les ha utilizado el cierre diferido han tenido más días de necesidad de ventilador, por lo tanto han iniciado su alimentación mucho más tarde, y la estancia en UCIN ha sido más larga. Entonces, el resultado dice que el 95% de todos estos pacientes era la tasa de supervivencia general.
la mayoría de las complicaciones posoperatorias eran infecciones, picos temporales creatina y han sido tratados sin ninguna otra intercurrencia. Y solo tres pacientes de todo este estudio han necesitado usar nutrición parenteral a largo plazo por síndrome de intestino corto. Entonces, el resultado de este estudio ha sido que la incidencia de la gastroesquisis coincide con lo que son las tasas globales y de la incidencia de un mononfalocele es baja en nacidos vivos debido a que muchos de ellos, o sea, se interrumpe el embarazo. Entre los riesgos, o sea, más que todo factores de riesgo es la edad materna de madres jóvenes y la onfalocele conlleva un alto riesgo de cromosomopatías, por lo cual tampoco llegaban a término. Y en cuanto al éxito, el cierre primario sigue siendo bastante efectivo en la mayoría de todo lo que es los pacientes, llegando a una alta recuperación y una alta tasa de supervivencia.